¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cristian Omar Gómez Lomelí, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a presentar un tema de la materia de Estadística Inferencial, de la unidad 3, llamada Análisis de Varianza, en el modo de regularización, proyecto, impartida por el maestro ingeniero Juan José Morales Ibarra. Y el tema a abarcar es la unidad 3, análisis de varianza. En esta unidad se abarcaron dos subtemas, que es 12.2, análisis de un factor, y 12.3, análisis de dos factores. Ahorita voy a aplicar el subtema de 12.2, análisis de un factor, a dos ejercicios como ejemplo en relación al ámbito laboral mío. Vamos a repasar un poco de la teoría que nos dice el subtema 12.2, análisis de un factor. Definiciones. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de tres o más medias poblacionales son iguales. Nos dice que la hipótesis 0 o hipótesis nula plantea que la media 1, 2 y 3 son iguales. Las medias poblacionales son iguales. Y la hipótesis alterna o hipótesis 1 plantea que la media 1, 2 y 3 son diferentes entre sí. Para determinar cómo son diferentes o iguales, se tiene lo que es un valor P. Cuando este es pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula, rechazamos esta de igualdad de medias. Por lo tanto, cuando es menor a 0.05 aceptamos la hipótesis alterna, que es diferente la media entre cada una de ellas, que en este caso es si P es un valor bajo. La hipótesis nula se rechaza, pero con un valor P grande, como 1 mayor a 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y la aceptamos. Entonces, mayor a 0.5 aceptamos la hipótesis nula. Entonces, para esto vamos a plantear el siguiente ejercicio, que nos dice lesiones en las manos. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en las manos de los trabajadores al ensamblar diferentes medidas de ventiladores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de ventiladores tienen la misma media. Los datos sugieren que los ventiladores son más seguros. Entonces tenemos tres categorías de ventiladores: los compactos, los medianos y los grandes, y nos da la cantidad de lesiones de cada uno de ellos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras de cada uno. Estos ahorita están en manera horizontal, pero nos vamos a ir con ayuda del software de Minitab. Vamos a ponerlos en forma vertical: compacto, mediano y grande. Los mismos valores, pero en forma vertical. Mismos valores de mediano, pero en forma vertical, al igual que el de grande. Después de esto nos vamos a ir a lo que, para calcular lo que nos solicita, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a lo que es primero prueba de igualdad de varianzas. Aquí vamos a seleccionar lo que dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor, y vamos a seleccionar los tres. Esto es solamente un pre o antes de irnos al ejercicio, a la opción final, para ver qué tan lejos o qué tan cerca están los valores de la desviación. Aquí nos dice, estamos utilizando un método de hipótesis nula, hipótesis alterna, que lo vimos como un resumen de lo que estamos haciendo o buscando, y aquí los valores que nos está arrojando. Nos está diciendo que el compacto tiene una desviación estándar de 79, el mediano de 102 y el grande de 175. Estos son los intervalos de confianza
de 49 a 168, 68 a 191, 98 a 408. Si se fijan gráficamente, aquí está muy separado lo que es el grande, por lo tanto puede afectar, o hay una, no hay similitudes a la hora de analizar con los compactos y medianos y puede afectar el resultado. Okay. Entonces vamos a ir por último a estadísticas NOVA y un solo factor, y vamos a seleccionar las tres categorías a analizar. Aquí vamos a dejar el 95%. Aquí podemos seleccionar Touchy Feature, los diferentes tipos de pruebas. Aquí 3 en 1. Y esto lo dejamos igual. Ok. Y nos dice, estamos usando un método donde la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales. Para que estamos usando un nivel de significancia de 0.05. Tenemos tres factores compactos, medianos y grandes. Tres niveles. El análisis de varianza nos arrojó un resultado de 0.676, que es mayor a 0.05. Al ser mayor, aceptamos la hipótesis nula donde nos dice que todas las medias son iguales. Estas son las regresiones estándar. Aquí tratamos las medias. Por lo tanto, tenemos aquí 0.676. Por lo tanto, nos podemos ir aquí, lo voy a redondear. Dice, al tener un valor de P igual a 0.676, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la media de la muestra 1, 2 y 3 son iguales. Por lo tanto, no existe la suficiente evidencia para rechazar que las diferentes categorías de ventiladores tienen la misma media. O sea, no podemos rechazar, estamos aceptando que las tres son iguales. Por lo tanto, esto sugiere que los ventiladores más grandes no significa que sean más seguros, ya que los tres son iguales. Esto lo podemos ver también en los diferentes resultados que resultamos por el método, por ejemplo, comparaciones en pareja de Turkey. Nos vamos aquí ahí al método gráfico para entenderlo un poco más. Nos dice si un intervalo no contiene 0, las medidas son significativamente diferentes, pero las tres contienen 0, por lo tanto son significativamente iguales en vez de diferentes. Tenemos el método feature, que también es fácil interpretarlo en forma gráfica. Nos dice lo mismo, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Las tres contienen 0, entonces son significativamente iguales. Tenemos el método DoNet, lo hace en relación de dos, no los tres, mediano compacto y grande compacto. Y las tres tienen, las dos, esta relación y esta relación tienen son significativamente iguales entre ellas. Y también tenemos el método HSU, donde nos dice 0 como cota, pero ninguna tiene 0 como cota. Al no tener 0 como cota son significativamente iguales. Entonces podemos afirmar con nuestro valor de P de un principio que son iguales, por lo tanto no cambia si uno es más grande o más chico o mediano, van a tener el mismo riesgo de ser lastimados de las lesiones en las manos. Nos vamos al segundo ejercicio, se llama tiempo de enfriamiento. Aquí dice, a continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró tres diferentes ventiladores al enfriar un producto. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de los ventiladores. Tarda el mismo tiempo en enfriar. Parece que alguno de ellos es más lento o tarda más. Ok, vamos a ver. Dice que los tenemos igual, lo vamos a ir a Minitab, con ayuda de Minitab. Tenemos la medida que son compactos, medianos y grandes. Nos dice que están en minutos aquí. Ojo, tenemos que convertir los 3 minutos por 60 segundos más los 15, 195 segundos. Fue lo que estamos haciendo aquí.
Igual los que siguen, 3 minutos más 24, 204, 3 minutos más 23 segundos y todo representado en segundos. Ok, nos vamos a ir a lo que es igual a estadísticas básicas, perdón, ANOVA, y luego nos vamos a ir a un solo factor. Vamos a borrar las tres del ejercicio anterior. Vamos a ir los datos de respuesta en una columna separada por cada nivel de factor. Vamos a escoger de nuevo los ventiladores compacto, mediano y grande. Dejamos todo igual. Y le damos a aceptar. Estamos usando el método ANOVA, donde nos dice que si tenemos una hipótesis nula, todas las medidas son iguales. Si tenemos una hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales, y estamos usando un nivel de significancia de 0.05. Estamos usando la información del factor, es que tenemos 3 niveles, del compacto, mediano al grande, y al hacer el análisis de varianza nos está arrojando el resultado de 0. P es igual a 0, por lo tanto P es igual a 0, podemos rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que los ventiladores no tienen la misma media poblacional. Por lo tanto, al tener 0, rechazamos la hipótesis nula y existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirma que los tres diferentes tienen el mismo tiempo medio. O sea, cada uno tiene su mismo tiempo. ¿Ok? Y los datos sugieren que el más grande toma más tiempo y una explicación razonable puede tener menor RPMs. Ok, aquí el grande, vamos a ver cuál es la media de la versión estándar. Tiene un rango más grande de 208 a 213. La media es de 210 a comparación de los otros dos, están cerquitas. El grande no nos dice detalles, pero podemos sugerir que el ventilador es más grande. Aquí sugiere que el ventilador es más grande, por lo tanto no tiene muchas, el tamaño no es directamente proporcional a las revoluciones por minuto, las vueltas que da el ventilador. Entonces, al ser más grande, a lo mejor es una hélice más pesada. Sí echa más aire, pero echa aire, más aire, a lo mejor se siente más fuerte, pero tiene menos vueltas, es más lento por el tamaño de la hélice, por lo tanto dura más en enfriar el ventilador, a comparación de los compactos o los medianos, que las hélices a lo mejor pueden dar vueltas más rápido. Por lo tanto, en segundos, si se fijan aquí, la media es más grande a comparación, de 210, un valor mayor a la compacta y a la mediana, ¿no? Si se fija, la compacta y la mediana quedan muy cerquitas. Tenemos que el valor, pues, P es de 0 y lo podemos rectificar o reforzar con lo que son los valores por el proceso de Turkey. Como nos dice que dice, si un intervalo no contiene 0, son significativamente diferentes. 2 no contienen 0, son significativamente diferentes. En el método Fisher igual, 2 no contienen 0. En el método Dunet, su intervalo no contiene 0. Aquí está la relación, 1 no contiene 0. En el método HSU, dice, tiene como cota las medias son significativamente diferentes. Aquí tienen como 0 como cota. Por lo tanto, estamos reforzando y confirmando que el valor de P es prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, con esto terminamos los ejercicios propuestos en el ámbito laboral en relación al aprendido en la unidad 3, análisis de varianza.